Bueno, buenas tardes. La clase que nos compete hoy día es el marco teórico del curso de psicofisiología, nuestra segunda clase, y esta clase la vamos a organizar de la siguiente manera. El índice de la clase vamos a hablar en un primer término de la definición de autopoiesis como fundamento de definición de los sistemas vivos, digamos. Y ahí vamos a hacer diferencias y distinciones entre los sistemas vivos primarios y secundarios. Luego vamos a hablar del determinismo estructural de la función y la participación probabilística del ambiente como inductor de cambios en los sistemas vivos, tanto primarios como secundarios. Y finalmente vamos a caer en la oclusión operacional del sistema nervioso. Un poco para contextualizar el tema de la clase, vamos a tratar de ir desde la definición de una célula de un organismo vivo primario, para desde ahí construir una definición de cómo los sistemas vivos en su evolución eh, van teniendo ciertas condiciones que son fundamentales. Estas cuatro condiciones nosotros las vamos a definir como fundamentos para el curso de psicofisiología, y vamos a ver que en cada función cognitiva, en cada proceso que vamos a ir analizando en el futuro, estas cuatro cosas se van a mantener siempre, eh, van a ser el fundamento de todo lo que vamos a hablar a continuación. Entonces es importante que las entendamos bien. La autopoiesis, los autores Maturana y Varela van a plantearla como una definición de los seres vivos. Básicamente, frente a la pregunta ¿qué es un sistema vivo? Maturana estaba haciendo un curso de biología básica, digamos, y cuando dijo hace 3.500 millones de años comienza la vida en la Tierra. Y un alumno se levantó y le preguntó, bueno, ¿qué es lo que comenzó ahí? ¿Qué era eso? ¿Qué era lo vivo? Y ahí Maturana tomó conciencia de que no existía una definición adecuada para la vida. Y lo que hacían los libros de biología básica, digamos, biología fundamental, era proponer definir la vida desde las características de la vida, por ejemplo, adaptación, reproducción, aprendizaje, herencia, etcétera, etcétera. No obstante, no había una definición sistémica de lo que significaba un sistema vivo. No teníamos cómo clasificar un sistema vivo de uno no vivo. Y cuando nos enfrentamos a casos límite, por ejemplo, cuando nos preguntamos si un virus es un sistema vivo, o bien otros organismos u otras moléculas, digamos, con las cuales interactuamos, ahí es donde empieza el problema de la definición. Y bueno, ¿qué va a ser un sistema vivo desde la autopoiesis? Básicamente una máquina autopoiética, o un sistema vivo en este caso, es una máquina organizada, definida como una unidad, como una red de procesos de producción, es decir, síntesis y destrucción de componentes que, uno, a través de sus interacciones y transformaciones continuamente regeneran y realizan la red de procesos, las relaciones que los han producido, y dos, la constituyen como una unidad concreta en el espacio y en el tiempo, es decir, existe especificando un dominio topológico donde se da la realización de esta red. Básicamente, uno significa que la red autopoiética genera sus propios procesos, los regenera, eh, de manera que se mantiene como red, y dos, significa que se constituye como una unidad eh, que genera un borde, básicamente, genera una definición espacial. Y esto, básicamente, si lo vemos en un gráfico, vendría a ser como esa circunferencia que sería la red en el sentido de los organismos vivos básicos, como las células, por ejemplo, sería la membrana. Entonces habrían procesos que definen esa membrana y la cierran como una unidad, digamos, interactuante con un medio. Entonces el sistema se está autodefiniendo,
y en el fondo se está autoconservando también. Entonces, uno sería la autoconservación del sistema y dos sería la autodefinición del sistema en el espacio-tiempo. Evidentemente esta hipótesis, esta teoría de la autopoiesis nos da una hipótesis operacional de lo que es un sistema vivo, de lo que es la organización básica de un sistema vivo. Y esa organización básica hace relación a un concepto bien interesante que es el de la autonomía. Los sistemas vivos son en esencia sistemas autónomos. ¿Qué quiere decir que sean autónomos? Que hacen referencia, que se autodefinen a sí mismos. En el nivel molecular de una célula, esta autodefinición está dada no por los elementos constituyentes, sino por la organización que define la vida. En este sentido, la organización autopoiética sería lo básico. Si nosotros, por ejemplo, nos pusiéramos a buscar vida en otros planetas, es probable que no encontremos los mismos elementos de la vida en la Tierra. La vida en la Tierra fundamentalmente está constituida por carbono y agua fundamentalmente. No obstante, el silicio también genera redes de componentes, hilos largos de componentes como el carbono. Y podríamos encontrar vida con otros elementos, por ejemplo, como el silicio, por ejemplo, o como cualquiera de los elementos de esa valencia, digamos. A lo que quiero ir es que los elementos constituyentes no son lo importante en la vida. La vida es parecido a un tornado. ¿Qué es un tornado? En esencia, un tornado es una unidad que se constituye en el tiempo, pero los elementos constituyentes van modificándose. No obstante, el tornado como entidad se mantiene. Eso es más o menos lo que es la vida. Nosotros cambiamos nuestros constituyentes a lo largo de nuestras vidas. Vamos a modificar casi completamente nuestros constituyentes, básicamente 4 o 5 veces en nuestro ciclo vital, y hay constituyentes que se modifican todos los días. A diario estamos regenerando nuestro organismo. Cada célula de nuestro cuerpo se está regenerando constantemente. No obstante, lo que nos mantiene vivos es esta organización de los elementos. Eso es lo que quiero dejar que les quede bien claro, que la vida se define no por los elementos constituyentes, sino por la organización de estos elementos. Y la organización de estos elementos es una red autónoma, una red de autoproducción que genera esta noción de que el organismo se está autodefiniendo constantemente. ¿Ya? Eso es súper importante que lo tengan en claro, porque ese es el nivel en el que vamos a ir subiendo hasta llegar al nivel del sistema nervioso, que es lo que nos interesa en este curso. Entonces vamos a tener una distinción fundamental entre los sistemas vivos primarios y secundarios. Los sistemas vivos primarios son las células, como mismo estábamos diciendo recién. Las células son propiamente organismos autopoiéticos, ¿ya? La definición de autopoiesis vale para las células. Las células pueden ser procariontes o eucariontes, ¿cierto? Son los sistemas que propiamente definen esta organización autopoiética. Nosotros como organismos somos sistemas vivos secundarios, ¿ya? Y hay distintas clases de sistemas vivos secundarios en función de la complejidad. Los sistemas vivos secundarios son sociedades de células, básicamente, lo que somos nosotros, ¿ya? Entonces, en nuestros bloques, digamos, en nuestras unidades básicas, se cumple esta organización autopoiética. Pero en nuestro organismo también, como una sociedad, se cumple una organización, un tipo de organización autoorganizada, es decir, un tipo de organización autónoma que mantiene también nuestros tejidos, nuestro cuerpo, como una unidad también. Y ahí es donde participan fundamentalmente los sistemas de integración general, fundamentalmente el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmune. Son los 3 sistemas que nos permiten mantener esa coherencia estructural en el nivel secundario, es decir,
que nos permiten reconocer nuestros pedazos de carne, es decir, nuestros tejidos, nuestros órganos, nuestros aparatos de órganos. Por eso que cuesta tanto de repente hacer un trasplante, porque el trasplante se supone que es un órgano extraño, viene de otra persona. Entonces lo que tiene que hacer una persona trasplantada es mantener el sistema inmune bajo, digamos, con un bajo nivel de activación, de manera de que el cuerpo acepte ese órgano extraño o ese agente extraño. Entonces, siempre esta noción de la autorreferencia de los sistemas vivos está dada tanto en los sistemas vivos primarios como los secundarios. Entonces, un sistema vivo primario es la célula, fundamentalmente, los bloques primarios de cualquier organismo vivo, y los sistemas vivos secundarios son sociedades de células, que en función de la complejidad se pueden organizar en tejidos, órganos, aparatos, sistemas anatómicos u organismos completos, ¿ya? Vamos a hablar un poco ahora acerca de la noción de determinismo estructural, que esto es un poco más complejo. Básicamente, como los organismos vivos son una organización molecular fundamentalmente en los sistemas vivos primarios, digamos, vamos a partir siempre hablando de los sistemas vivos primarios, una organización molecular, esta organización mantiene o conserva cierta estructura, tiene una estructura, tiene una organización estructural. Por estructura vamos a entender el sistema de disposición espacial de los elementos constituyentes. Entonces la estructura va a ser el dominio de las relaciones espaciales entre las diferentes moléculas. Cuando yo les decía que la definición fundamental de lo vivo está dada en la organización, las funciones posibles de lo vivo, de los sistemas vivos, de un determinado sistema vivo, está dado en la estructura. Es decir, la disposición espacial de los elementos constituyentes en una célula, por ejemplo, serían los elementos moleculares, cómo están organizadas las proteínas, en las distintas estructuras, digamos, va a determinar su función. Aquí un ejemplo muy claro. Cuando tenemos un organismo vivo secundario, tenemos diferentes especializaciones celulares. Por ejemplo, tenemos algunas células que se especializan en músculo. Entonces son células que tienen fundamentalmente actina y miosina, que son dos moléculas del citoesqueleto de la célula que les permite la contracción y la elongación. Entonces, estas unidades estructurales forman los músculos y tienen esa función específica. La función de la contracción y la dilatación, digamos, de estas células está dada por la estructura de sus componentes fundamentales, de la actina y la miosina. Muy diferente a la estructura de una neurona, por ejemplo. La estructura de una neurona está dada por una cabeza o soma, digamos, y un largo axón por el cual viajan señales eléctricas, digamos. Fundamentalmente la estructura de esa célula está hecha para conducir, digamos, estas señales eléctricas. Entonces cada estructura va a tener ciertas funciones específicas. Cada función de una célula nosotros la podemos ver previamente definida en la estructura de la célula. Asimismo en los organismos, por ejemplo, en un nivel más de sistema vivo secundario, como sería esa rana que está cazando una mosca, un experimento muy interesante de la tesis doctoral, digamos, de Francisco Varela, fue modificar la estructura del ojo de una rana. Una salamandra, no me acuerdo bien cuál era el organismo, pero un organismo de esa índole. Entonces, si yo le modifico la posición del ojo a esa rana,
hacia dónde va a estirar la lengua se va a modificar también en función de hacia dónde yo le enfoco el ojo. Entonces la estructura, o sea, si yo hago un cambio estructural, un cambio simple, digamos, en mover un poco el pabellón ocular, digamos, de la rana, me genera un cambio en la función inmediatamente. Consideramos las funciones de un sistema como cambios energéticos que resultan de su operar, es decir, de la interacción entre sus elementos. Básicamente la función no es que la estructura sea la función, la estructura determina la función, determina qué cambios energéticos, qué cambios operacionales son posibles para dicha estructura. Y consideramos determinar como especificar un resultado, fijar sus características sin alternativa. Básicamente aquí yo les pongo un ejemplo que es bastante simple. Si yo le tiro una piedra a un vidrio, este se quiebra. El que el vidrio se quiebre está determinado por la piedra o por la estructura del vidrio. Les voy a dejar esa pregunta. ¿Pensaron un poco? Ok, entonces la respuesta es bastante simple. El que el vidrio se quiebre está determinado en la estructura del vidrio. Porque si yo le tiro la misma piedra a una muralla de ladrillos o una muralla sólida, probablemente no le voy a generar un daño, un cambio estructural tan drástico como quebrarla. Entonces la estructura del vidrio, la estructura del cristal, determina que el vidrio se quiebre con cierta fuerza, digamos, o sea, si yo tengo el estímulo piedra y genero y le pego al vidrio, este se quiebra porque está determinado en su estructura. Se entiende un poco el ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo resultan los cambios en los sistemas vivos. O sea, dado que la estructura es flexible, es plástica, y es dinámica a la vez, porque a diferencia del vidrio, donde las relaciones estructurales son fijas y son rígidas, digamos, y son muy poco variables, digamos, los sistemas vivos tienen una estructura mucho más dinámica, mucho más cambiante en el tiempo. Hay cambios inmediatos, ¿cierto? Y hay cambios mediatos. Cuando los cambios son inmediatos o efímeros, hablamos de respuestas del organismo. Y cuando los cambios son mediatos y más permanentes, hablamos de cambios en el estado estable. En un organismo vivo primario, los cambios inmediatos resultan de sus interacciones extrínsecas, es decir, de las interacciones con otros sistemas externos al propio sistema, porque las relaciones intrínsecas son justamente la organización autopoyética que mantiene ese sistema, que mantiene el estado estable de ese sistema invariante. Entonces cualquier modificación, cualquier cambio en ese sistema está dado por sus interacciones extrínsecas. En los sistemas vivos secundarios esto es un poco distinto. En el sentido de que tanto las relaciones intrínsecas del sistema como las relaciones extrínsecas pueden producir cambios tanto inmediatos, es decir, respuestas, o cambios mediatos y más permanentes. ¿Qué quiere decir esto? Que las relaciones intrínsecas del sistema son diferentes para un sistema vivo primario que para un sistema vivo secundario, porque las relaciones intrínsecas del sistema son también son relaciones entre las células. Estamos hablando de que un organismo secundario es una sociedad de células, entonces los elementos ya no son moleculares y ya no definen la organización autopoyética, sino que definen
más bien una sociedad de células. Entonces, como sociedad de células también el medio, las interacciones intrínsecas, lo que vamos a conocer como medio interno, también produce cambios. Entonces no van a ser solo gatilladas por las interacciones extrínsecas como el sistema vivo primario, sino que también las interacciones intrínsecas o del medio interno o del medio intersticial, como se le llama también a ese medio que queda entre las células que componen al sistema, también son significativas como relaciones que pueden generar cambios mediatos. La interacción, esto es importante que les quede muy claro, la interacción con el medio, tanto con el medio externo, en las relaciones extrínsecas de un sistema vivo, como con el medio interno, es decir, las relaciones intrínsecas, solo induce los cambios, pero no los especifica. ¿Qué los especifica? La estructura. Hablábamos recién del determinismo estructural, ¿no es cierto? La estructura es la que especifica los cambios. Por ejemplo, un estímulo puede producir diferentes cambios en función de la estructura de distintos sistemas. Esta clase, por ejemplo, a cada uno de ustedes les está produciendo diferentes dominios de funciones, porque cada uno tiene una historia distinta con estos temas. Entonces, vamos a ver que un estímulo puede producir diferentes cambios. Los cambios están dados por más bien por las relaciones al interior del sistema, ¿ya? Vamos a ver ese tema al final de la clase. Entonces, lo que tenemos finalmente es que el sistema vivo, cualquier sistema vivo, sea secundario o sea primario, va a entrar en una relación de acoplamiento estructural con el medio ambiente. Y esta relación de acoplamiento estructural define los cambios posibles tanto en el sistema como en el medio. Es decir, el sistema como su medio van cambiando en el tiempo, en la historia de interacciones, de manera consistente. Porque el sistema, así como se define a sí mismo, define también una estructura de interacciones, es decir, define lo que se conoce como un nicho, que es diferente de todo lo que está afuera, sino que lo que está afuera y es significativo para el sistema es lo que puede entrar en acoplamiento estructural con ese sistema. Y como puede entrar en acoplamiento estructural con ese sistema, esto le permite variar al sistema consistentemente. Es como cuando yo me compro zapatos, los zapatos son nuevos, ¿cierto? Al principio me duelen los pies, ¿no es cierto? Pero después tanto mis pies como el zapato se van modificando juntos. Y mis zapatos siempre van a ser mis zapatos cuando ya tienen una historia de interacciones con mis pies. Porque mis pies se van acoplando al zapato y el zapato se va acoplando a mis pies de una manera sistemática. Ahora viene el que define, en este caso vendría a ser mi pie, porque mi pie es la estructura dinámica viva, digamos, y define lo que es su ámbito de relaciones posible, es decir, el zapato. Entonces tenemos en un tiempo 1 el sistema desacoplado de su medio ambiente, pero en un tiempo 2 el sistema se va modificando y el ambiente se va modificando, el ambiente del sistema se va modificando en consistencia, en coherencia con este sistema, siempre y cuando se mantenga la organización autopoyética del mismo. ¿Okay? Y entonces en el caso de los sistemas vivos secundarios, el sistema nervioso vendría a estar, aquí vendría a estar definida la relación autopoyética de los elementos, las células, digamos, del cuerpo, y esta segunda vuelta aquí que está dada como en la horizontal, ¿no es cierto? Estaría siendo la organización estructural del sistema nervioso.
que es distinta, no es una organización autopoyética propiamente tal, pero tiene una semejanza que es la invariante que tienen los sistemas vivos, como les dije en un comienzo, que es el hecho de ser autónoma, es decir, de definir su espacio de relaciones posibles dentro de definir un límite dentro del cual esto se organiza. Y ese límite está dado por la clausura operacional del sistema nervioso o oclusión operacional, tema que vamos a conversar ahora. Entonces, el sistema nervioso es un sistema cerrado en términos de su operar, es decir, al igual que la organización autopoyética, define un ámbito de relaciones posibles. El sistema no hace referencia al ambiente, sino que es capaz solamente de distinguir entre sus propios patrones internos. Y esos patrones los proyecta hacia el ambiente, dado que hay una historia de interacciones, existe una historia de interacciones donde un determinado patrón en el ambiente genera un determinado patrón en el operar del sistema nervioso. Entonces finalmente el sistema nervioso se está mirando a sí mismo. No mira el ambiente, proyecta en el ambiente lo que le ocurre en su interior, como resultado de su operar, como resultado también de la determinación estructural de sus estructuras. Es decir, cuando hay, por ejemplo, cuando ocurre un fenómeno de aprendizaje, tenemos que hay un cambio inmediato en el sistema nervioso, un cambio que no es una respuesta, sino que es un cambio estructural que genera un cambio en el estado estable. Entonces, si eso ocurre, el ámbito de funciones posibles del sistema se modifica. Espero que esto se entienda bien. Si yo hago un cambio estructural que genera un cambio en el estado estable del sistema, es decir, un cambio inmediato, un cambio que no es que permanece en el tiempo, ¿ya? Que es permanente, como por ejemplo se podría producir a través de un aprendizaje o bien a través de una lesión. También las lesiones son cambios permanentes. Pongamos el ejemplo de las lesiones mejor. Supongamos que se da una lesión en un área del cerebro, en un área del sistema nervioso, que es fundamental para la función de memoria. Si eso es así, el ámbito de las funciones posibles del sistema, en ese ámbito de funciones, digamos el ámbito de las funciones de memoria, se van a ver alterados definitivamente, porque hay una alteración en el estado estable del sistema. En cambio, las respuestas que estamos emitiendo todo el tiempo, el movernos, hablar, digamos, son cambios efímeros, son cambios en la organización sensoriomotriz, es decir, lo que fundamentalmente hace el sistema nervioso es organizar dos placas fundamentales en el comportamiento, la placa sensora con la placa motriz. Pero en el comportamiento eso está acoplado, digamos, no es que sea una antes que la otra. Por ejemplo, las definiciones más desde la teoría informática, del paradigma informático, nos hablarían de momentos, digamos, de un primer momento sensorial, donde estaría el input, y un momento final que sería el output. Lo que se da en realidad es que estas dos cosas están dadas al mismo tiempo, y más bien el comportamiento es un comportamiento guiado perceptualmente. Pero la percepción, y permítanme aquí concluir esta parte, la percepción es en sí misma es referente al operar del sistema nervioso. La percepción no está dada afuera. Yo no estoy representando un mundo afuera, sino que lo que estoy haciendo es proyectar ese mundo desde el operar del sistema nervioso. Lo que hace el sistema nervioso es distinguir entre sus propios estados internos. Si esos estados son consistentes con lo que está pasando afuera, el sistema funciona bien. Pero a veces el sistema nervioso puede ser engañado, como vamos a ver ahora, ¿ya?
Permítanme dar dos ejemplos interesantes y entretenidos también. Por ejemplo, esos dos bloques, ¿cómo los ven? Claramente se ve uno que es más oscuro que el otro. El de arriba, digamos, este es más oscuro que este. No obstante, si ustedes tapan el contexto, tapan, digamos, esta parte y esta parte, este bloque y este bloque son del mismo color. Es decir, en la realidad física, las ondas que vienen de este bloque y las ondas que vienen de este otro bloque son las mismas, exactamente las mismas. Pero ¿por qué nuestro sistema lo ve como de distintos colores? Es porque el sistema utiliza el contexto también. Entonces el sistema jamás está representando estas dos cosas como lo haría un computador, digamos, que dada un cierto patrón de información, que sería este, y que sería igual a este otro patrón de información, un sistema computacional vería estas dos cosas iguales. No obstante, nuestro cerebro los ve distintos. ¿Qué pasa ahí? Pues porque el sistema distingue entre sus propios estados internos. Entonces, para el sistema es consistente que esto sea más oscuro, dado este contexto. ¿Okay? Otro ejemplo sería este. Ustedes ven a la Angelina Jolie ahí perfectamente bien. No obstante, si la damos vuelta, se ve como es porque los ojos, las órbitas de los ojos y la de la boca están invertidas. Entonces, pero cuando lo vemos al revés, es perfectamente consistente, o sea, no se ve tan fea, digamos. ¿Ya? Y es porque nosotros adaptamos ciertas cosas, adaptamos ciertos patrones que no están dados en el ambiente, sino que están dados en nuestros propios patrones de nuestro sistema nervioso. Los dejo con esta reflexión y con estos ejemplos. Les dejo un texto también abajo. Y bueno, y también quiero homenajear en esta clase al profesor Francisco Varela, quien es uno de los mentores de todos estos conceptos, un neurobiólogo brillante, fallecido hace unos 12 años atrás, y también es el maestro de nuestro laboratorio donde yo trabajo. Entonces, él fue maestro del profesor que actualmente está ahí en el laboratorio. Entonces, les dejo abajo también dos materiales que son muy interesantes de Francisco Varela. Uno es una entrevista en La belleza del pensar y el otro es un documental, acerca de su vida y su labor científica y espiritual también, porque también tiene una dimensión espiritual que es bien interesante desde el punto de vista que hace un puente entre la vida espiritual y los conceptos más biológicos. Así que los invito a que lo puedan ver y asistir. Muchas gracias.